El CONALEP, a través de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico, con el objetivo de difundir información relevante de opinión de expertos en materia educativa, tiene el privilegio hoy de recibir al doctor José Martínez Vilchis, director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, en el Estado de México, quien nos acompañará hoy y nos impartirá la ponencia ¿qué es y qué hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y los resultados del sistema CONALEP en sus evaluaciones? Me voy a permitir darles a conocer la ficha curricular de nuestro invitado. José Martínez Vilchis es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre los cargos que ha ocupado en la Administración Pública y en organismos autónomos destacan los siguientes. Ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAM de 1996 al año 2000, secretario administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2005, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México en el periodo de 2005 a 2009, consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México de 2009 a 2014 y de 2015 a la fecha, director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado de México. Entre sus producciones académicas podemos destacar México y sus gobiernos estatales, dimensión de su administración y resultados de la gerencia pública, publicado en septiembre del 2010, Sistema de Gestión y Seguimiento y Evaluación por Resultados para la Gestión Pública, estudio de caso realizado para el Gobierno de Bolivia, Objetividad y Equidad en el Sistema de Admisión a la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado por la UAM en 2009, y Medio Siglo de Espíritu Universitario, también publicado por la UAM en el año 2008. Además, bueno, pues tuve el privilegio de ser su alumna en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo cual es doble gusto tenerlo el día de hoy con nosotros y cederle el micrófono al doctor José Martínez Vilchis, a quien en representación, además de nuestra directora general, la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, le doy la más cordial bienvenida, transmitiéndole un respetuoso saludo, toda vez que por motivos de agenda ella en la Ciudad de México el día de hoy, pues fue posible estar con nosotros. Entonces, doctor, pues me permito cederle los micrófonos. Muchas gracias, buenos días a todos los presentes aquí en esta sala. Quiero agradecer a CONALEP la invitación para esta que para mí como director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado de México es la primera participación pública para ofrecer comentarios acerca del tema que hoy nos ocupa, que hace nuestro Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es un instituto recientemente creado como órgano autónomo constitucional. Y bueno, esta es para mí una oportunidad para comentar sobre ese particular y también sobre lo que le interesa a CONALEP, que son los resultados de sus evaluaciones, se planea, del año pasado. De tal manera que quiero que, por favor, Patricia, Rodolfo, sean el conducto para decirle a la directora general, la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, que le agradecemos esta oportunidad de expresarnos en este espacio. Tuvimos oportunidad de compartir con ella como en la rectoría de nuestras respectivas universidades, en Tabasco y en el Estado de México, y bueno, pues hicimos en esa época trabajo conjunto incluso, y bueno, hay una amistad con la maestra Candita. Yo celebro que CONALEP sea dirigido por ella en este momento y que tenga ahora oportunidad de dirigirme a ustedes para el tema que hemos estado mencionando. De tal manera que pues yo estoy listo para que empecemos. ¿Va a ser el modo de preguntas o hago la exposición que...? No, yo pediría, doctor, si usted le parece bien,
que haga su exposición Perfecto. en un inicio para poder que todos podamos escucharla y posterior a Sí. ello poder hacer algunas preguntas que nuestros compañeros en esta ocasión de oficinas nacionales nos hicieron llegar y conforme vaya esto avanzando estaremos recibiéndolas. Entonces, bueno, pues al final de su participación pudiéramos abrir un espacio de preguntas a las cuales ustedes nos pudiera ayudar con las respuestas. Con todo gusto, Patricia. Muy bien. Lo hacemos de esa forma. Entonces, bueno, yo diría primero, ¿qué es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Miren, este instituto es un órgano autónomo constitucional de esos nuevos institutos autónomos que se han creado en México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, o el propio Instituto Nacional Electoral, instituciones que el gobierno decide separar de su jerarquía tradicional, pertenecientes ya sea al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial, y crea una nueva serie de instituciones autónomas, como estas que he mencionado, que se proponen enfatizar sobre algún tema que al gobierno le interesa destacar. Los derechos humanos tienen que ser tratados fuera de la esfera gubernamental tradicional, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tema electoral, que es candente y que es sujeto de mucho análisis por parte de la ciudadanía, no quiere que se pertenezca a la Secretaría de Gobernación como en el pasado, pues hay que crear un organismo autónomo constitucional también, que es el Instituto Nacional Electoral. En ese tipo de instituciones es que se decide crear este órgano autónomo constitucional para que se dedique a hacer la parte de evaluación educativa que antes hacía la SEP. En esta necesidad de enfatizar problemas que a la sociedad le interesa seguir detalladamente, ser muy puntual en el seguimiento, es que entonces el constituyente decide crear este órgano autónomo constitucional en 2013. Ya funcionaba como un órgano primero desconcentrado, luego descentralizado de la Secretaría de Educación Pública desde el año 2002, pero bueno, después de eso avanza en su madurez esta tarea de evaluación y se decide entonces la creación del instituto. Yo doy esta explicación un poco para hacer esta comprensión de por qué razón se crean los órganos autónomos constitucionales, ¿no? Ahora mucha gente dice que entonces a quién pertenecen si no pertenecen al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, en dónde encaja en un órgano autónomo constitucional, a quién le rinde cuentas, por ejemplo, y con qué fundamento hace sus tareas. Por eso es que se decide crear una fracción nueva del artículo 3º constitucional, que es la fracción 9ª, que da oportunidad de crear este órgano que se va a dedicar ahora a hacer la evaluación educativa de manera autónoma, con presupuesto y patrimonio propios, no independiente, no es igual ser autónomo que ser independiente a todos. Hay rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, hay rendición de cuentas y compartir experiencias con otros órganos estatales también, pero bueno, la tarea de evaluación entonces adquiere relevancia importante del 2013 para acá. Voy a empezar a proyectar algunas láminas que permiten explicar de manera más clara lo que quiero dar a entender a nuestro auditorio de esta mañana. Por ejemplo, yo les hablé de la fracción 9 que tenemos ahora en pantalla del artículo 3º constitucional. Esta fracción es nueva y dice, como se puede observar con mucha puntualidad, que para que se garantice la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, ¿quién coordina este Sistema Nacional de Evaluación? El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahí está la parte que permite crear constitucionalmente al instituto. Ahora, ¿cómo va a estar integrado? Pues como un organismo público autónomo, constitucional, porque aparece en el artículo 3º, fracción 9ª. ¿Qué le va a corresponder hacer? También se señala en esta fracción, evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional. Más adelante diremos cuál es el sistema educativo nacional. En este caso, evaluará el INE solamente educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, no educación superior. Hasta aquí se quedan sus tareas de acuerdo al artículo 3º constitucional. Diría en la siguiente lámina que la Ley General de Educación, que también regula al propio INE, señala en su artículo 29 lo que le corresponde hacer. Como decía la fracción 9ª del artículo 3º, evaluar el sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria y secundaria. Estos tres son educación básica,
preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior, como tipos educativos. También le toca fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Más adelante vamos a decir qué es ese sistema, quién lo integra. Y algo muy relevante, no solamente se queda en la tarea de evaluar, porque evaluar no es suficiente para mejorar la calidad educativa. Evaluar nos dice cómo estamos. Es una comparación diagnóstica, cómo estamos en la evaluación. Y enseguida, ¿qué es lo que hay que hacer? Es algo que también se planteó la autoridad legislativa cuando creó esta Ley General de Educación y la modificó, y le dijo al INE, sí evalúas, pero también vas a emitir lineamientos a los que se van a sujetar las autoridades federales y locales, es decir, el Sistema Nacional, para realizar sus evaluaciones. Pero además de emitir esos lineamientos, que hasta ahorita ha hecho ya una emisión de lineamientos numerosa al instituto, también tiene que emitir directrices. ¿Qué es una directriz? ¿Por qué es importante que el instituto emita directrices? Bueno, una directriz es un principio que provee orientación, se construye con base en evidencia y apoya la toma de decisiones informada. Es una norma técnica, la directriz. Entonces, sí evalúa el instituto, sí emite lineamientos a los que se van a sujetar las autoridades federales, por ejemplo, un lineamiento para hacer la evaluación del servicio profesional docente, en su ingreso, en su promoción, en su permanencia, es un lineamiento. Pero también emite directrices. Hoy vamos a ver algunas directrices relevantes para el CONALEP, como son aquellas que acaba de sacar el INE en 2016 para abatir la deserción escolar en el nivel medio superior, que es un tema, platicábamos con Pati, con Rodolfo, muy relevante, para que podamos nosotros abatir este problema que es uno de los más graves que tiene México en materia educativa en este momento. Entonces sus tareas, repito, son importantes, son muy relevantes. Evalúa sí, pero también emite lineamientos y emite directrices, como lo dice el artículo 29. En la siguiente lámina, que muestra algunos artículos de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, vimos ya la Constitución, vimos la Ley General de Educación y ahorita estamos revisando la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este artículo 6 me interesó mostrarlo a nuestro auditorio porque dice qué es la evaluación. ¿A qué se refiere la evaluación? Bueno, consiste en emitir juicios de valor. Sí, pero después de haber comparado los resultados de una medición con un referente previamente establecido. Eso es evaluar, incluso para la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no solamente en términos académicos, sino ya es un artículo de una ley. Ya está dicho qué significa la evaluación. Hay que emitir entonces juicios de valor después de conocer cómo estamos y hacer comparaciones de mediciones recientemente realizadas con referentes previamente establecidos. Me parece claro que es la evaluación para nuestro instituto. Enseguida, en la siguiente lámina, que muestra el artículo 13 de el artículo 7 de la propia ley, dice los fines de evaluación del sistema educativo nacional. ¿Cuáles son sus fines? Pues contribuir a mejorar la calidad de la educación, formar políticas educativas, contribuir a ello, ofrecer información sobre cómo se cumplen los objetivos de mejora, mejorar la gestión de las escuelas y fomentar la transparencia en el sistema educativo nacional. Estas tareas se dicen fácil y se dicen pronto, pero son enormes, sí, claro. Son titánicas, no son tareas que no son sencillas de hacer. Los procesos educativos son siempre de largo aliento y cualquier tarea que hay que emprender en esta materia nos lleva a tener pues que fijarnos tareas de largo alcance, como decíamos. En la siguiente lámina, nosotros tenemos en el artículo 13 quienes constituyen el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Si nos vamos a dedicar a coordinarlo y a realizar las evaluaciones, ¿cuál es ese sistema nacional? Pues lo integran el propio instituto, lo integran las autoridades educativas federales, locales, incluso municipales, la conferencia, que es una reunión que se hace semestralmente entre autoridades educativas para hablar de evaluación y de sus resultados, lo integran la propia evaluación en sus componentes, en sus procesos y en los resultados. Los parámetros que se diseñen para esta materia, la fracción sexta dice los lineamientos y las directrices de las que ya hablamos, que tiene tareas que hacer el instituto en esta materia, difundir esos resultados, que es algo de lo que estamos haciendo hoy en el CONALEP. Estamos poniendo a conocimiento de ustedes qué es el INE
pero también enseguida cómo han estado las evaluaciones para el CONALEP, ¿no? Cumpliendo con esta fracción séptima del artículo 13. Y también los mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación. Muy bien, pues esto es lo que dice la normatividad al respecto de las tareas que tiene que hacer el Instituto de manera fundamental, ¿no? Que son, como ya vimos, muy abundantes. Ahora quisiera continuar con la presentación de las láminas, viendo algunos de los indicadores más relevantes en materia de educación media superior, que es la tasa de matriculación por grupo de edad. Como lo dice la nota, el indicador señala el porcentaje de alumnos que en una edad determinada se inscriben en un sistema educativo, en este caso en la modalidad escolarizada. Nosotros podemos comparar en el caso de la secundaria la tasa de matriculación tan importante que tiene México, es 96.2% del grupo de edad de 12 a 14 años en nuestro país están matriculados o inscritos en la escuela secundaria. Pero el problema es grave, empiezan a cambiar las cosas cuando hablamos de la educación media superior, de la preparatoria, como le decimos coloquialmente, que es la tasa de matriculación que desciende del 96.2 en la secundaria al 65.0% entre el grupo de edad de 15 a 17 años. Entonces, bueno, aquí es seguramente en donde tiene que poner atención todas las instituciones educativas. Si CONALEP, siendo un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ofrece educación para que la gente, además de tener esta preparación profesional técnica, pueda tener la opción de bachillerato, si así lo desea, y como ustedes me han platicado, Rodolfo y Patti, continuar en un 80%, me decían, al nivel de educación superior, así lo optan los alumnos por cursar en ese porcentaje, pues entonces tenemos que incrementar este nivel de matriculación en la preparatoria. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque ya es parte de la educación obligatoria, el nivel preparatorio. Hasta hace unos años solamente lo era la primaria, la secundaria. Ahora se ha incorporado, además de la preparatoria, el nivel preescolar, como parte de la educación obligatoria. Entonces ya no es una opción si el Estado se tiene que encargar o no de esta tarea, sino tiene que hacerlo obligadamente, porque así lo indica la normatividad, así lo indican las leyes. De tal manera que entonces esta tasa de matriculación del 65% es una de las preocupaciones a las que hay que abocarnos, ¿no? En la siguiente lámina mostramos otra de las grandes preocupaciones que comentábamos fuera todavía de la presentación con Patti y con Rodolfo, que es la tasa de deserción. Los estudiantes que ya no continúan en sus escuelas por alguna otra razón, las tenemos aquí comparadas entre primaria, secundaria y el nivel de educación media superior. En la primaria el nivel de deserción, como ustedes lo ven, para los años 2010-2011 es relativamente bajo, menos del 1% desertan de la educación primaria, lo cual es positivo para nuestro país. En la secundaria empieza a incrementarse el nivel de deserción hasta los niveles del 4 o 5%. Para el año 2013-2014 ha bajado un poquito en la secundaria al 4.1% en la secundaria. Y en la educación del nivel medio superior hay tasas de alrededor del 15%, si cerramos en números redondos, ¿no? El incremento entre secundaria y media superior es de 10%, del 5 al 15%. De tal manera que entonces es un problema de dos tipos, el de matriculación, de la gente que se inscriba a estudiar la preparatoria, y luego el de no permitir que abandonen sus estudios. Así es. Entonces, bueno, estas son tareas que a todos los que estamos en este sistema educativo nacional, pues nos compete atenderlas desde su particular punto de vista, ¿no? Así es que esta es la tasa de deserción que tenemos en el nivel medio superior, que es el que nos interesa señalar en este momento. En la siguiente lámina, nosotros queremos decir para qué sirve el Plan Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la estrategia de exámenes que está haciendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación después de que concluyó su ciclo Enlace y Excale como instrumentos de medición para saber cómo estamos académicamente en México. Bueno, planea ahora que se llama Plan Nacional para la Evaluación de la Educación, que es una serie de exámenes, en realidad tiene 4 propósitos fundamentales. Primero, informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación. Hay que decirle a la sociedad cómo estamos.
tenemos que rendir cuentas primero a la sociedad, por supuesto, pero también a las autoridades educativas, como dice el número 2. Autoridades educativas que conozcan información relevante para monitorear, para planear, para programar, para operar el sistema educativo en sus centros escolares. Pero también tiene, como dice el punto número 3, que ofrecer información pertinente, oportuna, contextualizada a las escuelas y a los docentes. No solamente a la sociedad, no solamente a las autoridades educativas, sino a aquellos que están haciendo el trabajo en el aula, que son los docentes, para mejorar sus prácticas de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Esto se ha propuesto Planea. Después de hacer esta aportación de información, también quiere contribuir, como dice el punto número 4, contribuir al desarrollo de directrices para la mejora educativa con información relevante sobre los resultados educativos y los contextos en que tiene lugar. De tal manera que entonces Planea es una secuencia de evolución que ha venido siguiendo el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, de la prueba enlace y la prueba escale, ahora unificar las experiencias de estas dos pruebas previas en Planea, como lo estamos diciendo aquí. Ya ha habido evaluaciones de Planea para el nivel medio superior y para el CONALEP en particular. De tal manera que, como lo vemos en la página siguiente, Planea ahora se divide en 3 tipos de exámenes. El primero es la evaluación del logro referida al Sistema Educativo Nacional, llamado Planea el CEN. Estas son pruebas de tipo matricial y muestral que diseña y aplica el INE. Hay otras pruebas que vamos a ver enseguida que también son de Planea, pero que todavía en 2016 aplica la SEP. Esta prueba del CEN ya la diseña y la aplica el INE a muestras representativas de estudiantes de diferentes estratos escolares. ¿A quiénes? ¿A quiénes los aplica la prueba el CEN? A la educación obligatoria, tercero de preescolar o de kinder, como coloquialmente se dice, sexto de primaria, tercero de secundaria y al último grado del nivel media superior, cualquiera que ésta sea, porque diferentes son en cada subsistema escolar. Bueno, aquí dice que en 2017 se aplicará por primera vez en educación media superior por parte del INE, aunque ya vamos a tener los resultados del 2015. ¿Qué se está evaluando en este momento? 2 áreas fundamentales del conocimiento que son al ser humano relevantes para toda su formación, que son matemáticas y lenguaje y comunicación. Tiene tiempo el país evaluando estas 2 áreas. También en 2015 algunas otras habilidades que tienen que ver con la convivencia escolar, que a mí me parece que hay que cuidarla mucho para que entre estudiantes no se permita, por ejemplo, el problema del bullying o el mal uso de las redes sociales y podamos tener una educación mejor controlada. De tal manera que eso también, después de haberse diseñado por el INE, también se califica y se analiza por el propio instituto, todas esas pruebas del CEN. Vamos a tener resultados agrupados a nivel nacional, estatal y por estrato escolar. Y van a ser útiles para rendir cuentas y tomar decisiones, por supuesto. En la siguiente lámina, esta que es otro tipo de evaluación de Planea, Planea ELCE, como dice aquí, es la evaluación de logro referida a centros escolares. Esta prueba, a diferencia del CEN, la anterior que vimos, esta se aplica anualmente. La prueba de ELCE es una versión única, diseñada por el INE y aplicada por la Secretaría de Educación Pública, ahora trabajando en coordinación con autoridades educativas estatales. Ambas instituciones analizan los resultados. Aquí se ve en esta prueba una colaboración institucional que debe existir siempre. ¿Entre quién? Entre la SEP federal, el instituto recientemente creado y las autoridades de los estados. Es una prueba por ello muy relevante. Se sigue aplicando a primaria, secundaria y media superior. Se sigue evaluando matemáticas y lenguaje y comunicación. En 2015 también habilidades que tienen que ver con convivencia escolar, como en el caso del CEN. Bueno, siguiente lámina. La evaluación diagnóstica censal es el tercer tipo de prueba de Planea. Ya vimos el CEN, ya vimos ELCE, ahora tenemos la evaluación diagnóstica censal, que es una evaluación estandarizada para que los docentes la apliquen al 4º grado de primaria, solamente al 4º grado de primaria, para evaluar conocimientos y habilidades relacionadas con matemáticas, lenguaje y comunicación.
Más tarde se van a abordar otros campos formativos, como lo señala la lámina. Estas las califican y analizan los docentes, a diferencia de las anteriores, que las hace el INE, o en unos casos la SEP. Aquí califican y analizan los docentes de cada escuela. La SEP les ofrece un manual para esta calificación, se ofrece un software de apoyo para que interpreten los resultados los docentes y facilite la generación de sus reportes y la comunidad escolar. Hasta abajo señala la lámina que se aplicarán, como lo decía, cada año, igual que las pruebas ELSE. Entonces, bueno, qué bueno que me permiten que explique ahora qué consiste Planea, porque es la prueba que está evaluando también al CONALEP. Ay, qué bueno que nos explica. Muy bien, Pati, es así. En esta lámina queremos mostrar de manera muy rápida cuándo se van a aplicar cada una de estas tres. Hablamos de ELSEN, hablamos de ELSE y hablamos de EDC, ¿no? Ahí están las tres tipos de pruebas. Este calendario muestra qué vamos a hacer cada año en el INE. En este 2016, para ponerlo como ejemplo, en la columna del 2016, hasta arriba dice cuarto de primaria EDC. Ahí exactamente. Evaluación diagnóstica censal. Se hará este año. En sexto de primaria, abajito se aplicará la prueba ELSE, esa dijimos que era cada año. Si ustedes ven, desde el 2015 al 2020 siempre está ELSE en ese renglón. Está la prueba ELSE, es permanente. También ahí donde está la flecha ahora en tercero de secundaria, año 2016, se aplica la prueba ELSE y se aplica la prueba al último grado de media superior en la modalidad ELSE. Bueno, como este ejemplo que di para ELSE, ustedes pueden ver en este cuadro, que vamos a dejar los materiales para CONALEP para su revisión posterior, podemos nosotros darnos cuenta de qué va a ser el INE del 2015 al 2020, ¿no? ¿Cómo va a estar evaluando? ¿Con qué tipo de pruebas? Entonces, finalmente diría, como dice en la extrema derecha, se realizarán revisiones y ajustes constantes a Planea en el año 2019. ¿Por qué? Porque ahí ya se evaluó un ciclo completo de aplicación. Entonces, ahí se hace una evaluación de las pruebas. Ahora bien, en la siguiente pantalla vamos a ver quién puede usar los resultados. Dijimos que evaluar no es suficiente para mejorar, sino es apenas el primer paso que nos permite decir cómo estamos. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer posteriormente? ¿Quién puede usar los resultados de los exámenes? Bueno, pues las autoridades educativas. Si hablamos del CONALEP, a mí me parece que en el caso de CONALEP, como lo dice en color lila, autoridades educativas en la última columna, puede hacerse preguntas como las siguientes. ¿Cuáles pueden ser las causas de los bajos resultados en un campo formativo específico? O preguntarse qué condiciones parecen favorecer la obtención de mejores resultados para aquellas escuelas que le está yendo bien, ¿no? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué tipo de escuela o poblaciones necesitan de apoyos e intervenciones específicas? O se puede preguntar cuáles son las metas de aprendizaje que se debe plantear cada tipo de escuela para cada campo formativo, nivel y grado escolar durante el ciclo escolar vigente. Si eso lo aplicamos al nivel medio superior, pues esas metas de aprendizaje para el nivel medio superior, ¿no? ¿Cómo deben plantearse? ¿Cómo deben realizarse? Ahora, también, ¿en qué áreas de conocimiento, como dice la última pregunta, en qué áreas de conocimiento se debe centrar el trabajo de formación y actualización docente? Entonces, a mí me parece que las preguntas son claras para que podamos mostrar el tipo de aplicación que pueda hacerse de los resultados. Esto es las preguntas para autoridades educativas. Ahora, para el docente que está en el aula, en la siguiente lámina, el docente, ¿qué tipo de preguntas y qué resultados puede encontrar? Bueno, puede preguntarse qué estrategias pedagógicas permitirán avanzar en el logro de los aprendizajes, en el aula. ¿Qué contenidos, como dice la pregunta 2, qué contenidos y temas es necesario reforzar durante el ciclo escolar? ¿O cuáles son las habilidades socioafectivas que requieren de mayores apoyos para su desarrollo? Que es algo que tiene que ver con la convivencia escolar, que el estudiante se sienta contento, que esté a gusto, que encuentre un espacio de educación adecuado, es muy relevante para el aprendizaje. Ahora, encontrar ese espacio de convivencia se vuelve cada vez más difícil con las conductas de los estudiantes, con la necesidad de mayor preparación de las autoridades educativas y de los profesores en el tema del bullying, como decíamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, la idea de las evaluaciones es mostrar los resultados para saber qué se puede hacer. La última pregunta, perdón, antes de esta lámina, ¿en qué aspectos del contexto es posible intervenir pedagógicamente para mejorar los aprendizajes?
Bueno, ya vimos preguntas para las autoridades educativas que pueden hacerse y preguntas para el personal docente. Ahora, en la siguiente lámina, si ustedes me permiten, empezamos a ver resultados de la aplicación de Planea 2015 en escuelas en toda la República. Aquí nosotros tenemos en pantalla, en el caso de toda la República, el número de escuelas programadas en la segunda columna. Viene el estado en la segunda columna, las escuelas que se programaron para el examen, las que realmente aplicaron en la tercera columna, y el porcentaje de aplicación en la última columna. Yo subrayé en muchos casos al Estado de México, como aquí que viene en rojo, porque bueno, nosotros estamos haciendo mediciones y evaluaciones para el caso de nuestra entidad federativa, pero CONALEP puede encontrar en cada estado a sus directores correspondientes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, acercarse a ellos y bueno, obtener información como esta que vamos a presentar para el caso del Estado de México, específica de interés de CONALEP. Yo aprovecho esta oportunidad para decir que ya estamos constituidos las 32 entidades federativas con sus directores. Hasta muy recientemente, la semana pasada, se terminaron de integrar. Este proceso de integración empezó el año pasado, apenas en 2015. Tardó casi un año en integrarse todas las entidades federativas y ahora ya pueden disponer de esta autoridad educativa, por ejemplo, el caso de CONALEP, para acercarse a ellos y tener información de cada entidad federativa. En este caso yo estoy remarcando el Estado de México. Como ustedes ven en pantalla, en nuestro estado se registraron 1,422 escuelas y aplicaron 1,410, que es el 99.16% de las escuelas que se habían programado. En la siguiente lámina, esta lámina nos dice cómo es la evolución hasta el momento de la aplicación de los exámenes correspondientes a enlace en su oportunidad y a Planea después, para el caso de CONALEP, para el caso de las dos áreas que se están evaluando que comentamos, comunicación y matemáticas. Entonces, ustedes ven aquí en la pantalla de 2008 a 2014 cómo le ha ido al CONALEP en comparación con el Estado de México y con el nacional, con los promedios nacionales a lo largo del tiempo. Si vamos a analizar primero con comunicación, comprensión lectora, ustedes pueden ver que el CONALEP empezó con un promedio del 32.4% de estudiantes que están en los niveles que dice arriba en la pantalla, en los niveles de logro bueno y excelente. Es decir, si se están evaluando a los estudiantes en 4 niveles de desempeño, los dos más altos niveles de desempeño son el 3 y el 4, o buenos y excelentes, como dice la gráfica. No sé si me expliqué con claridad. Entonces, este 32.4% del CONALEP en 2008 nos indicaría que ese porcentaje de estudiantes, el 32%, estuvo en los niveles más altos de bueno y excelente para ese año, para 2008. ¿Qué significan bueno y excelente? Bueno, significa que los estudiantes que se ubican en el nivel más alto, que es el de excelente o sobresaliente, tienen un nivel de aprendizaje clave de su currículum completo. El nivel tercero o bueno significa que los estudiantes tienen un nivel de logro satisfactorio de los aprendizajes clave del currículum, que son los dos más relevantes. Los niveles 1 y 2, que vamos a ver más adelante en otras gráficas, son niveles poco deseables para los estudiantes, porque quiere decir que están colocados como insuficientes o apenas indispensable en su nivel de conocimiento. Entonces, las instituciones apostaríamos a colocar a nuestros estudiantes en los niveles 3 y 4, bueno y excelente. De tal manera que entonces, ¿cómo está CONALEP en 2008? 32%. ¿Cómo está el Estado de México? 56% de estudiantes en nivel 3 y 4. ¿Cómo está la República? 52% de estudiantes en los niveles 3 y 4. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? A mí me parece que no son buenas cifras, para decirlo con claridad y con puntualidad. ¿Por qué no son buenas cifras? Porque lo ideal sería que estuviera el 100% de los estudiantes en los niveles bueno y excelente. Si esto es ideal y difícil de lograr, sí hay instituciones en México que han logrado tener al más del 90% de estudiantes en esos niveles. Entonces, todos debemos aspirar a mejorar paulatinamente, a encontrar cuáles son las fallas en cada institución y a mejorar paulatinamente. El CONALEP ha estado evolucionando favorablemente
me parece a mí, a lo largo de los años. En 2009, 45% de estudiantes, más alto el nivel. En 2010, 54%, un descenso en 2011, un descenso en 2012, un incremento en 2013 al 44% y un descenso en el 2014 al 35%, hablando de comunicación, comprensión lectora. Ahora, hablando de matemáticas, miren ustedes, la fecha está señalando 2008 ahora, el nivel con el que empieza CONALEP de 3.5% de estudiantes en los niveles más altos. Es dramático, pero bueno, es indicativo de lo que pasa también en el Estado de México y en la República. Si vamos a ver la cifra del Estado de México para 2008 en matemáticas, arriba, la flecha, ahí en el Estado de México tiene el 12% de estudiantes en los niveles más altos, que no es tampoco satisfactorio. Y a nivel nacional tampoco, que es el 15%. Ahí es donde estamos empezando con la evaluación histórica a partir de 2008. Si nos vamos otra vez a CONALEP, vamos a ver su evolución en 2009 al 13%, un incremento notorio en el número de estudiantes en los mejores niveles. Y en 2010 lo subrayamos particularmente porque es su mejor cifra. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, supera al promedio del Estado de México y empata al promedio nacional, el CONALEP. Aunque, digámoslo con claridad, sigue siendo bajo el número de estudiantes. Aunque es bajo el número de estudiantes, es el mejor año del CONALEP para estas evaluaciones en matemáticas, que es, pues a todos nos interesa que los estudiantes sean buenos en matemáticas, ¿no? Vemos nosotros la evolución de CONALEP al 14.6% en 2011, al 20.1% en 2012, al 24.3% en 2013 y finalmente al 24.6% en 2014. Ahí están los datos históricos de CONALEP. Quise que viéramos primero esta gráfica que muestra la evolución histórica y ahora sí regresemos a las gráficas del año 2015 que tenemos aquí en pantalla. Esta gráfica del año 2015. Aquí tenemos las cifras de CONALEP que están en lenguaje y comunicación marcadas. CONALEP tiene al 53% de sus estudiantes en el nivel 1. Este nivel de color lila es el nivel 1, que es el nivel de logro insuficiente. Tiene al 20% de sus estudiantes en el nivel 2 y en los niveles deseables tiene al 19.5% en el nivel 3 y en el nivel más alto al 6.5% de estudiantes. La suma de los dos hace el 26%, ¿verdad, 26. Rodolfo? 26% de estudiantes es la cifra en los niveles 3 y 4. Estas láminas, quien quiera revisarlas con cuidado puede ver cómo está, pues, digamos, el Colegio de Bachilleres de México hasta abajo es el peor ubicado en este caso. El mejor ubicado es el CETI, con solo el 13% de estudiantes en el nivel 1, el 18% en nivel 2, y en niveles 3 y 4 un buen número de estudiantes, sumados 3 y 4 son 67, 68%, digamos, de estudiantes, ¿no? Entonces, ahí está, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias, sí, claro. Y permítanme decirlo así, y bueno, si queremos apostar a mejorar, la competencia, como lo dice la teoría del libre mercado, permite que uno pueda hacer un benchmarking y ubicarse dónde estamos, ¿no? Dónde estamos empezando para que podamos saber cómo ubicar nuestro trabajo. Entonces, esto es el año 2015 en lenguaje y comunicación. Si vamos a la siguiente gráfica, en matemáticas, que es el tema difícil para toda la educación, yo diría, en México, matemáticas, el CONALEP tiene al 62% en el nivel 1, al 27.8% en el nivel 2, y en los niveles deseables, si sumamos 3 y 4, 9.9, casi 10% de estudiantes en los niveles más altos. Toda la República tiene que trabajar en el tema de matemáticas, no solo CONALEP. La República en general, cada quien debe ubicar los temas sensibles, los temas que hay que mejorar paulatinamente. Yo creo que sí se puede mejorar, sí se puede evaluar para mejorar, como demostró incluso la evolución histórica que vimos primero, en la que estábamos viendo cómo CONALEP ha tenido altas y bajas en su desempeño, como todas las instituciones, pero ha logrado alcanzar en momentos culminantes las cifras de la media nacional y de la media estatal, por ejemplo.
De tal modo que entonces aquí tenemos estas gráficas de matemáticas para el año 2015. Hay otra presentación de gráficas en la siguiente lámina que tiene la cobertura de aplicación para el caso del Estado de México. Nosotros, como les decía, en algunos casos analizamos solo nuestra entidad federativa porque aquí estamos haciendo las cifras comparativas, las cifras históricas. De hecho, la preparación de estas cifras las hizo la subdirectora de procesos educativos de nuestro INE, que está aquí sentada, Imelda Villanueva, está sentada aquí con nosotros. También nos acompaña la propia subdirectora de enlace con organismos del Estado y nacionales, Lisbeth Soriano, y son las responsables de lo que ustedes ven en pantalla, de la presentación de estos datos. Si están mal o bien, hay que echarle la culpa a ellas, no al de la voz. Y bueno, yo creo que en los estados todos están preparando en el INE sus cifras para presentar, para ser útiles al CONALEP y a otras instituciones y para poder ponernos de acuerdo en cómo ayudarnos todos, que es el propósito del instituto. De tal manera que aquí en el caso del Estado, nosotros hicimos un desglose, como dice la primera columna, que dice subsistema. Vienen todas las instituciones educativas del Estado de México, desde el bachillerato general, que es el más numeroso en el número de escuelas, con 556. Viene CONALEP en el Estado, que tiene 70 escuelas, si está bien el dato, 70 escuelas que participaron en las pruebas, con 8.553 estudiantes participando en las pruebas. Eso es el 4.96% del total de escuelas participantes, con lo que participó CONALEP, y el 6.7% del total de alumnos que participaron en esta prueba. Están también las demás instituciones, las RECEMs, que pertenecen a subsecretarías del nivel federal. Está el Tecnológico, Estado de México y Toluca. Enseguida, donde está la flecha, enseguida todas las RECEMs que pertenecen a la Federación, a la Subsecretaría de Educación Media Superior. Después, las escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de México, incorporadas del Valle de México, incorporadas del Valle de Toluca, las que dependen directamente de la universidad, que son las oficiales, OEM oficiales, abajito, y hasta abajo la UNAM también. De tal manera que, bueno, este es el número de escuelas, es la cobertura de aplicación federal y estatal. Si vemos hacia la izquierda, la gráfica pequeña tiene el número de escuelas a nivel nacional que participaron, 14.548. El Estado participa con 1.400, que es aproximadamente el 10%. La entidad federativa de nosotros es la más grande de la República, como ustedes saben, entonces, bueno, los porcentajes siempre son muy abundantes en número de estudiantes, en número de escuelas. 1 millón de estudiantes participando a nivel nacional y 126,000 estudiantes participando a nivel estatal. Estas son las gráficas de Planea 2015 para el nivel medio superior, lenguaje y comunicación primero, como lo estamos viendo hace un rato. Aquí están los alumnos ubicados en todos los niveles de dominio, los 4 que habíamos citado hace un rato, niveles 1, 2, 3 y cuarto, siendo el nivel 1 y 2 los niveles más bajos y los niveles 3 y 4 los niveles más altos de capacidad y de conocimiento en lenguaje y comunicación. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, el nacional, como está la flecha señalado, nacional es el 43.3% de estudiantes los que están ubicados en el nivel 1 en lenguaje y comunicación en el Estado de México. En el estatal es el 45% de los estudiantes los que están ubicados en el nivel 1. CONALEP tiene al 58% de estudiantes en el nivel 1 en Planea 2015, los resultados son muy recientes. En el nivel 2, el CONALEP tiene el 20% de sus estudiantes, parecido al porcentaje nacional, que es del 20.7%. En el nivel 3, que son los niveles sobresalientes, tiene al 16.9% de sus estudiantes, y en el nivel 4 tiene al 4.4% de estudiantes. La suma hace 21.3% de estudiantes en los niveles 3 y 4 para la prueba Planea en lenguaje y comunicación, 21% de estudiantes. Si vamos a la siguiente gráfica en matemáticas. Bueno, aquí en matemáticas el porcentaje de alumnos que tiene CONALEP ubicado en el nivel 1 es del 69.3%, casi el 70%.
En el nivel 2 tiene al 25.6% de sus estudiantes, el CONALEP, flecha en el nivel 2. En los niveles deseables, que son el 3 y el 4, tiene al 4.3% en el nivel 3 y tiene al 0.8% en el nivel 4, que harían el 5.1% de estudiantes para matemáticas. De tal manera que aquí tenemos entonces nosotros datos importantes de la evolución histórica del CONALEP del año pasado en Planea Matemáticas, Lenguaje y Comunicación. Yo me quedaría hasta este punto en esta primera parte de la exposición para saber si tenemos algunos comentarios, algunas preguntas y poder abundar un poco más si eso fuese necesario. Finalizaríamos en pantalla diciendo que hay dos gráficas que muestran los totales reescalados de los niveles de dominio 3 y 4 en lenguaje y comunicación, que es el 21.3%, como lo sumamos hace un rato para el CONALEP, y aquí en la gráfica se muestran las demás instituciones del Estado de México y sus porcentajes, solo en el Estado de México. Si ustedes ven, los más altos son los del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y Campus Estado de México, que tienen, si vamos a la barra más alta, hasta el final, esa dice que el 97% de los estudiantes que están en el TEC de Monterrey, en la preparatoria, están en los niveles 3 y 4 en lenguaje y comunicación. Es alto. Esa gráfica dice también que la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí donde dice OAM oficiales, tiene al 55% de sus estudiantes en los niveles 3 y 4, y dice la gráfica que el CONALEP tiene al 21% de sus estudiantes en los niveles 3 y 4. Ahí está la comparación. El promedio estatal es del 33%, está casi en medio de la gráfica, dice estatal, 33%, y el nacional es 36%. Esto es para lenguaje y comunicación. Finalmente, la siguiente gráfica, matemáticas, muestra también a quienes el CONALEP tiene el 5.1% de estudiantes, la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde dice oficiales, enseguidita, además ahí, tiene casi el 25% de estudiantes, y el TEC de Monterrey tiene en el campus Estado de México, que está en Atizapán de Zaragoza, al 88% de estudiantes en los niveles 3 y 4. Esa es la realidad de la prueba Planea 2015 para matemáticas, niveles de dominio 3 y 4. Espero que haya sido útil la información para todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, muy útil la información y seguramente para las personas que estarán consultándola también lo será. Y efectivamente, bueno, pues sí tenemos algunas preguntas que quisiéramos aprovechar la oportunidad de su visita para que nos pudiera ayudar en esta información, y para lo anterior, para esto cedo los micrófonos a nuestro compañero Rodolfo. Por favor, Rodolfo, porque sí, recopilamos algunas preguntas de nuestros compañeros de aquí de Oficinas Nacionales que están con algunas inquietudes. Entonces, Rodolfo, pues adelante. Gracias, Pati. Gracias, doctor, por su exposición. La primera pregunta dice: toda vez que los alumnos de bachillerato tecnológico llevan 4 semestres sin cursar materias como español y matemáticas al momento de realizar la prueba Planea, ¿considera pertinente que las evaluaciones que se hacen a los sistemas de bachillerato tecnológico sean las mismas que se realizan en los bachilleratos generales? No, yo creo que esa pregunta es muy pertinente porque permite decir que la prueba Planea es útil para la generalidad de la población estudiantil de nivel medio superior en la República. Puede ser que no sea tan exacta para los casos como los que acaban de mencionar atinadamente, porque es gente que no ha cursado los niveles de matemáticas que ahí están señalándose, a diferencia del bachillerato general. Entonces la pregunta es pertinente y habría que revisar los resultados de Planea con cuidado, de tal manera que quienes son autoridades educativas y tienen estudiantes del nivel medio superior que han podido cursar regularmente matemáticas en todos sus niveles, entonces sí les aplica la prueba. Es una prueba de carácter nacional, pero por supuesto que la pregunta es pertinente. Los resultados de Planea tendrían que revisarse con cuidado para este caso y no aplicarlos de manera tajante como en el caso del resto de la población estudiantil de media superior. Muy buena pregunta. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de algún compañero: ¿qué medidas de seguridad se toman para evitar la manipulación indebida de datos y de resultados? Bueno, ayer estaba
yo escuchando y mirando una conferencia que daba uno de los consejeros electorales del INE, que señalaba en una charla en el Canal 11 sobre los problemas que tuvo la prueba enlace en su oportunidad, esta prueba previa a Planea, que se estuvo llevando por varios años en México para evaluar igual lenguaje, comunicación y matemáticas, y él reconocía que en algunos casos la prueba enlace había ya terminado su ciclo porque había tenido también errores evidentes en aplicación en algunos casos, como cuales él mencionaba que en algunas ocasiones en el transporte de las pruebas a las escuelas había habido a veces robos, había habido, siendo una prueba única, pérdida de repente de los exámenes, y siendo prueba única podrían fácilmente reproducirse o tener las pruebas previamente, y que entonces esto llevaba a que se pensara que era pertinente el cambio hacia Planea, que tiene pruebas diversificadas, no son las mismas para todos los estudiantes, que tiene también estándares de control de sus materiales más estrictos, que ha creado en los estados de la República a sus direcciones adjuntas como esta en el Estado de México para ayudar en los procesos de evaluación. Y bueno, entonces sí creo que es de reconocerse que toda política pública, que todo examen tiene un ciclo de utilidad, y que entonces, como se planea en 2019, hay que revisarlos y mejorarlos. Ya propio Planea se plantea esta posibilidad de revisión para 2019. Entonces, la prueba enlace y la prueba escala cumplieron su ciclo, tuvieron sus virtudes, tuvieron sus fallas, y habría que mejorarlas. El consejero Eduardo Bakov hizo este comentario en Canal 11 acerca de las razones para trasladarse hacia Planea, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, tomando en cuenta este tema de que el CONALEP es prácticamente bachillerato tecnológico, ¿qué recomendaciones generales haría CONALEP a fin de incrementar los resultados obtenidos en la prueba Planea para los siguientes años? Mire, después de evaluar, como dijimos al inicio de la plática, hay que hacer lo siguiente para mejorar la educación. Ya evaluamos, ya supimos cómo estamos. Ahora al INE le toca emitir lineamientos y también directrices. Y bueno, acaba de emitir en 2016 sus directrices para abatir la deserción escolar en el nivel medio superior, que es uno de los graves problemas que vimos en pantalla. Entonces, yo les diría a ustedes que el INE acaba de emitir estas directrices que tienden a aportar información para mejorar los resultados en el nivel medio superior, ¿no? Cuando menos en lo que se refiere a deserción escolar en este momento. Voy a leer, si me permiten, algunos párrafos de los más relevantes de estas directrices recién emitidas, porque le interesan a CONALEP y al nivel medio superior. Y dice lo siguiente: desde el año 2012 se incluyó la educación media superior como obligatoria, como lo habíamos dicho, es educación obligatoria. La matrícula en educación superior en México se ha incrementado de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el 2014 se hizo este comentario, pero México todavía tiene una de las menores proporciones de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en este nivel, 53% de los jóvenes entre 15 y 19, no entre 15 y 17 como mostramos en pantalla, sino 15 y 19, el 53% están matriculados, pese a que es la población más grande en este rango de edad de la historia de México. Aunque esta proporción ya aumentó en 11 puntos desde el año 2000, 11 puntos ha subido la matriculación, estamos por debajo todavía del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es del 84%, y por debajo de países de América Latina como Argentina, que tiene el 73%, Brasil 78% y Chile 76%, nosotros 53%, comparado con ellos. El abandono escolar temporal o definitivo en la preparatoria es el de mayor dimensión en todo el sistema educativo. Y compara con la educación primaria, en la que abandonaron 0.6% de los niños de educación primaria, en la secundaria el 4.7%, como mostramos en pantalla, medio superior en general el 13.1%, información de la SEP, y la deserción más apremiante es aquella en la que el estudiante deja de asistir a la escuela durante el año escolar, que es intracurricular, y es recurrente en el primer año de bachillerato, dice esta directriz, y señala que entonces hay que mejorar la política educativa al respecto.
menciona algunos temas. La creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que tiene 11 años de creada, desde 2005, es su reforzamiento una de las directrices a la que pone atención el INE, señalando que con su instalación de esta subsecretaría se han implementado políticas y programas que abaten la deserción escolar. Por ejemplo, en el programa sectorial entre 2007 y 2012 pusieron énfasis en la prevención de la deserción escolar, hablando de en dónde entrar a resolver. Como con Pati comentábamos en un momento, la prevención de los problemas es mejor que su solución, cuando ya se dieron. A partir de diferentes acciones, se ha puesto en marcha la reforma integral de la educación media superior para dar pertinencia y relevancia a los estudios, favorecer el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas, que es otra de las medidas. Se ha puesto en marcha un programa de becas que respalda a jóvenes de escasos recursos y situación de vulnerabilidad, aunque el programa de becas ha sido recientemente criticado por pensarse que no es la única medida para resolver el problema de deserción, sí sigue siendo para mí una de las fórmulas que bien estudiada, analizando quién realmente la necesita, sigue siendo determinante para evitar la deserción escolar. Claro, sabiendo que los recursos son finitos y no se puede aplicar a toda la gente, ¿no? También el programa de tutoría, se ha mencionado mucho los programas de tutoría, la mejora de los programas para que pueda apoyarse el docente, el tutor, en conocer los problemas personales, los problemas académicos del estudiante y ayudar a abatir la deserción. Ya ha habido ejecución de programas de tutoría en muchas instituciones y hay que revisarlos nuevamente, como ustedes lo saben. De tal manera que en materia de política educativa hay estas sugerencias de reforzar estos programas. Hay una sugerencia que es el punto C, una directriz que habla de la existencia de evaluaciones y de investigación educativa. Y señala lo siguiente: si bien la política para abatir el abandono escolar ha incorporado nuevos componentes que atienden a factores individuales como organizacionales, aún y con la implementación de estas nuevas estrategias, no se ha logrado observar una disminución considerable en las tasas de deserción, lo reconoce. Sabemos poco sobre los alcances de las acciones y programas emprendidos, porque hay escasas evaluaciones del fenómeno en cuestión. Entonces, esto está sugiriendo que hay que hacer más investigación al respecto, más evaluación sobre los programas que se han puesto en marcha y sus resultados. En particular, solo 2 de ellos han sido evaluados, el programa de becas y el programa Construyete, ¿no? La evaluación al programa de becas destaca que la definición en torno a la deserción escolar por falta de recursos económicos no proviene de un diagnóstico adecuado que permita afirmar que el otorgamiento de apoyos económicos sea la solución más viable para abatir la deserción, lo que decíamos hace un rato. Por supuesto que apoya, pero hay que hacer más investigación al respecto de otras causas que estén dándose en el aula, que estén dándose en el contexto social, en la familia, en los domicilios, ¿no? Tarea que no es sencilla, pero bueno, está planteada como una directriz en la que enfatiza el INE en este momento. De tal manera que esos son los comentarios que hace el Instituto este año en relación a las directrices en materia de educación media superior. Vendrán seguramente más al respecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y déjeme comentarle que para nosotros como institución, como sistema CONALEP, coincidimos con el tema de las becas. Es una prioridad para nosotros, que es un coadyuvante para el abandono escolar. Nosotros tenemos un importante programa de becas y nuestra directora general, la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, siempre ha impulsado mucho este programa de becas porque ella está convencida que sí ayuda y coadyuva con para abatir el abandono escolar. Muchas veces este apoyo que se les da, como usted bien lo dice, bajo un esquema de diagnóstico que realmente nos permita entregar la beca a la persona que realmente lo requiera, muchas veces esta beca soluciona hasta el problema del transporte, como lo ha dicho nuestra directora general, ¿no? Si tienen la manera a lo mejor de trasladarse a la escuela, al centro educativo, y la beca puede ayudar a eso, esto puede hacer que nuestro alumno permanezca, porque muchas veces la falta de recursos hasta para movilizarse, ¿no?, al centro educativo les impide continuar con sus estudios. Entonces,
Bueno, aquí en el sistema CONALEP tenemos un importante programa de becas, obviamente apoyados, como bien lo dice, también por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Eso es. Y bueno, pues siempre se hace con todo un diagnóstico para apoyar a los más necesitados, ¿no? De igual manera llevamos a cabo el programa Constrúyete en los planteles del colegio, así es, y también es un gran referente para este rezago y para este abandono, ¿no? De igual manera se implementó el programa Escuela para Padres, que también, como bien lo dice, hay muchos factores como la desintegración familiar y otras circunstancias que afectan el desarrollo de los alumnos en la escuela, en el salón de clases, y que los hacen finalmente tomar la decisión de abandonar sus estudios, ¿no? Entonces también coincidimos en estas directrices que el INE ha establecido y bueno, pues seguramente seguiremos trabajando también en ellas. Muy bien, Pati, perfecto. Muchas gracias. Una última pregunta, doctor. En América Latina los sistemas nacionales de evaluación se encuentran en proceso de fortalecimiento. ¿Considera que la reforma educativa mexicana contribuye a obtener mejores resultados en estas evaluaciones? Mire, yo creo que debe contribuir y yo creo que lo está haciendo. Para mí, observar que el Estado mexicano haya decidido darle autonomía constitucional al INE es un buen mensaje, porque decidió separar de la SEP la tarea de evaluación. Si hubiese querido permanecer en su sitio de confort, el Estado mexicano deja que la evaluación siga en el área de la SEP. Había ya críticas de la sociedad acerca de si el que lleva la política educativa debe evaluarse a sí mismo. Entonces, siempre se ha pensado que la evaluación tiene que hacerla alguien distinto. Eso se dice de las auditorías, por ejemplo, ¿no? Hay que ser a los órganos auditores separados de quienes van a evaluar para que la corrupción se abata en México. Lo mismo pasa aquí. Separar la tarea de evaluación educativa es correcto. Darle rango de autonomía constitucional me parece adecuado, y eso ahora tiene el INE este gran compromiso de mostrar su eficiencia técnica, su calidad técnica. A mí me parece que la decisión de que lo encabezaran los consejeros que están al frente ahora del INE es un buen mensaje también, porque es gente de alta calidad académica y de autoridad moral. Entonces eso permite pensar que el INE está trasladándose por el lado correcto en la parte de la reforma educativa. Y mire, quiero decir algo acerca de cómo estamos en México, ahora que hablamos de compararnos con América Latina. Ahora que la presidenta Silvia Asmélquez presentó el informe anual que presenta el Instituto sobre la educación obligatoria en México en el año 2016 y sus resultados, una comentarista colombiana, consultora del BID, consultora de UNESCO, de ONU, presentó algunas láminas sobre el lugar en que nos encontramos comparados con países de América Latina en materia de nivel de escolaridad, por ejemplo, para 15 años o más, que es la que a nosotros nos compete, ¿no? En nivel medio superior, y de 25 países estamos ubicados en el lugar 17. Es decir, sobre nosotros, en nivel de escolaridad, está Belice, Argentina, Barbados, Trinidad y Tobago, Chile, Guyana, Uruguay, Panamá, Cuba, Costa Rica, Jamaica, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y Bolivia. Por debajo, Venezuela, República Dominicana, Brasil, sorprendentemente, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Somos el lugar 17 de 25. A mí no me gusta mirarme en estos lugares, yo creo que a ningún mexicano. Hay que aspirar a verse en los primeros lugares, en todo, siempre. De tal manera que, siendo paulatino el avance en educación, no es sencillo avanzar de un año tras otro, sí es dable que, fijándose las autoridades en la política educativa mexicana una decisión de hacer avanzar a la educación, debe actuarse en consecuencia, asignando los presupuestos necesarios, reorientando la política educativa cuando sea necesario, y entonces poniéndose metas para ir colocando mejor al país cada vez. Estas gráficas también son muy ilustrativas de cómo estamos a nivel latinoamericano en materia de escolaridad de población de 15 años y más, y entonces hay que avanzar paulatinamente. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues serían todas las preguntas que tenemos este día. Quisiera yo consultar si hubiera algún comentario por parte del doctor.
Pues solamente, gracias, Pati. Solo finalizar diciendo que reitero mi gratitud a CONALEP por la oportunidad de presentarnos con ustedes. Es una institución que ha sido creada para capacitar a la gente en materia de educación profesional técnica, y lo hace, a mí me parece, con más de 40 carreras, ¿verdad?, como ustedes me comentaban, 47, sí. Y con grandes aspiraciones. No hay que dejar de aspirar a mejorar cada día, y además darle oportunidad a sus estudiantes de que cursen la educación superior como ustedes lo hacen. De tal modo que es relevante el trabajo de esta institución. Hay que determinar, saber encontrar junto con nosotros, junto con la Secretaría de Educación, en dónde están las fallas principales e ir avanzando paulatinamente. Y bueno, decirles que ahora están ya, repito, las direcciones de los estados de toda la República Mexicana constituidos, acudan a los INES en los estados para que puedan junto con ellos proponerse mejores estándares de mejora cada día. Así es que yo agradezco esta gran oportunidad, Pati, Rodolfo, y a su auditorio. Es todo. Muchas gracias, doctor. Rodolfo, ¿algún otro comentario? Pues agradecerle al doctor, muchas gracias en nombre de CONALEP, en nombre seguramente de los colegios estatales que van a estar viendo esta transmisión, agradecerle sus consejos, sus datos, sus cifras, y bienvenido, sea bienvenido siempre en CONALEP. Gracias, Rodolfo. Gracias, doctor. Pues no cabe duda que hemos abierto un espacio de análisis sobre esta evaluación, y bueno, pues agradecemos a todos infinitamente, principalmente al doctor, a quien me permitiré, además, a nombre de nuestra directora general, hacerle entrega de un reconocimiento. Gracias, Pati, muy gentil. Por su visita y por la información que nos ha proporcionado, la cual… Muchas gracias. Pues, agradezco el reconocimiento. Muchas gracias. Resulta muy importante para nosotros. Muchas gracias, Pati. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su atención, y bueno, doctor, esta es su casa. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Rodolfo, muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias.